El poder de su presencia. Ven Espíritu, ven. Una palabra del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Haz lo que quieras hacer. Bajo la conducción del pastor Genaro Hernández Celis. Y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Bendiciones a todos. Hoy voy a hablarles de lo bueno de las aflicciones, de la bendición que hay en ellas. Todo lo que aflige nuestra carne, todo lo que aflige nuestra vida, por diversas razones, tienen un propósito y es bueno, aunque en el momento para nosotros no sea tan fácil vivirlo, asimilarlo o recibirlo. No todas las cosas en esta vida vienen de la mejor presentación, no todas las cosas buenas y no todas las cosas malas vienen en la mejor presentación. Por ejemplo, cuando de niños nos llevan a unas vacunas, que algunos le tienen pavor, fobia a las inyecciones, pero es necesario ser vacunados para que un virus letal, mortal, después no vaya a afectar sus cuerpos, a dañarlos gravemente y aún hasta quitarles la vida. Entonces a veces en la vida tenemos cosas que enfrentar, cosas que vivir, que no son tan cómodas, que no son tan fáciles, algunas nos generan miedo, incertidumbre, en algunos casos hasta desesperación, pero que son necesarias. La palabra dice en Romanos 8, el apóstol Pablo, Romanos 8, 18, que las pruebas presentes no son nada comparadas con la gloria venida, que las aflicciones del momento no son nada comparadas con la gloria que viene en respuesta a la disposición que tenemos ante lo que vivimos, ante las aflicciones que vienen por diferentes razones. Pero hoy quiero hablarte de esas aflicciones que vienen voluntariamente porque decidimos agradar a Dios, porque decidimos obedecer a Dios, porque decidimos hacer la voluntad de Dios, porque decidimos no solamente estar en paz con Dios, sino también con nosotros mismos. Y eso también nos conlleva a estar en paz con el prójimo. Entonces cuando tú empiezas a acercarte a Dios, cuando tú empiezas a buscar a Dios de todo corazón, empiezas a darte cuenta quién es Dios y quién eres tú en Dios. Qué cosas están bien y qué cosas no están tan bien en tu vida. Qué cosas pueden seguir y qué cosas definitivamente deben terminarse en tu vida. Eso nos lleva a tomar decisiones radicales, que algunas de ellas generan aflicciones, por lo que ya estábamos acostumbrados a hacer, a vivir, a experimentar, a sentir, porque tiene que ver a veces no solo con dejar de, por así decirlo, que voy a dejar de fumar, que voy a dejar de beber, de ser un alcohólico, que voy a dejar de hacer cosas que me están destruyendo a mí, a los que me rodean, sino en ocasiones también tiene que ver con cosas que también son muy fuertes, muy arraigadas, sobre todo cuando llevan años en la práctica o en la vivencia, y son con los sentimientos. Cosas que seguramente llegaron desde nuestra niñez, desde nuestra adolescencia, en algunos casos desde la juventud, y que están muy arraigadas, y por más bien que nos sintiéramos en ellas, empezamos a entender que además de no agradarle a Dios, nos hacen daño, nos impiden que se cumpla a cabalidad y con todo el paquete completo el propósito de Dios en nuestra vida. Y entonces conscientemente empezamos a tomar decisiones de decir, no voy más con esto, no permitiré más esto en mi vida, por más que me agrade, por más que lo sienta bien, que me sienta pleno en eso, pero entiendo que definitivamente no es conveniente, que no agrada a Dios. Y entendemos lo que dice la palabra también, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, lo que la palabra dice allí también, entre otras cosas, es: de todo puedo tener oportunidad, de todo puedo tener acceso, pero tengo que medir muy bien de todo eso que tengo posibilidad, qué realmente es conveniente y qué no lo es. Y allí empezamos a vivir un proceso de depuración. No todos lamentablemente logran pasarlo, no todos lamentablemente logran llegar al final,
porque como vuelvo y digo, no es nada fácil. Y en ocasiones, dependiendo a lo que hemos estado atados, dependiendo a lo que hemos estado acostumbrados, dependiendo en donde hemos puesto nuestro corazón y dependiendo los apegos tan fuertes que se puedan haber generado ante esas prácticas, ante esas personas, ante esas situaciones, no es nada fácil desprenderse de eso. Pero tampoco se nos puede convertir en la excusa para decir que no lo puedo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Solo que hay que tener claro y hay que tener en cuenta y hay que entender que es un proceso nada fácil y muy doloroso. Por ejemplo, cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, una de las razones fundamentales, trascendentales, por las que el Señor introduce el pueblo en el desierto, es para depurarlo de su pensamiento de esclavitud de Egipto, de su pensamiento de esclavo, de su dependencia de vivir sujeto, de vivir a la merced de sus verdugos, de sus esclavizadores. Y el Señor tenía que romper un pensamiento de esclavitud, un pensamiento de dependencia. Por eso en el desierto el Señor tiene que decirle al pueblo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel estaba acostumbrado a un pan de limosnas, de migajas que le daban en Egipto. Y ellos pensaban que si no les daban ese pan, ellos morían de hambre. Por eso accedían a ser esclavos y a hacer todo lo que les pedían, a cambio de un pan de miseria, de un pan de maldición, de un pan de esclavitud. Algo similar pasa con las personas que toman la decisión de decir, no voy más con esto porque sé que he sido esclavo a esto y a esto, que no es conveniente, que no es agradable y que me puede echar a perder el propósito o la bendición de Dios para mi vida. O que lo puede distorsionar al punto que aunque se cumpla, lo puedo cumplir en fracaso, en dolor y en mayor miseria de la que hoy me puedo sentir. Entonces se toma esa decisión y la gente empieza a sufrir algo que se podría denominar también un luto, porque se muere a lo bueno y también se muere a lo malo, en ocasiones dependiendo del propósito de Dios y las decisiones que tomemos en ese propósito. Y esto genera un luto porque, como decía hace un momento, quizás llevamos años arraigados a algo, llevamos años dependiendo a eso, a esa persona, a esa forma de ser, a eso que nos ató, que nos esclavizó desde nuestra niñez. El Señor sabía que para el pueblo de Israel no era fácil y no iba a ser en un día que iban a ser libres de eso. Por eso tuvo que pasarlos por el desierto, para depurarlos, para limpiarlos. Lo que el pueblo no entendía es que lo que el Señor estaba haciendo era ayudarlos. Y en ocasiones hay dolor en medio del proceso. Lamentablemente el pueblo de Israel no entendió esto, no lo entendió, fue necio, fue terco, quiso volver, aunque físicamente salieron de Egipto, dice la palabra que de sus corazones no sacaron a Egipto, o sea, siguieron esclavos aún a la distancia. Y ese es el proceso clave que toda persona que toma una decisión de decir, voy a agradar a Dios aunque esto aflija mi carne, porque cuando la carne está acostumbrada a muchas cosas, vaya que estaría difícil. Por eso fácilmente nosotros juzgamos, criticamos un drogadicto, por ejemplo, una persona adicta a las drogas alucinógenas, y lo juzgamos, pero no sabemos la atadura tan grande que es eso, y que muchos de ellos realmente tienen la verdadera intención de cambiar, pero la atadura es muy fuerte. Son demonios que se aferran allí y que hacen que su carne dependa de esto. Al alcoholismo es igual. Sin duda hay sinvergüenzas que se amañan y que manipulan esto, pero hay gente que realmente tiene el propósito, el deseo, la verdad de salir de todas estas ataduras, pero les queda difícil porque no es nada fácil. Su carne se lo pide a prácticas sexuales, a prácticas de muchas razones. Es difícil cuando te has acostumbrado, porque tu cuerpo, el deseo, el hábito al pecado, como dice Santiago, también que la concupiscencia natural que hay en nosotros, ese deseo natural de estar haciendo lo malo, nos impulsa, nos presiona, y dejar de hacerlo de un momento a otro, vaya que es tarea no solo dura, sino dolorosa. ¿Y quién más nos puede entender que el Señor? ¿Quién más nos puede entender que Él? Por eso, antes que usted buscar la aprobación y la comprensión de las personas cuando estás en un proceso de limpieza, de depuración, de permitir que muchas cosas se vayan de ti, que ya no sigan en ti, tú tienes que saber que el que mejor te puede entender y que el que mejor te puede ayudar es el Señor.
y que debes aferrarte a Él con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y creer a la palabra que Él dice en Filipenses 4:13, que todo lo podemos en Él porque Él nos fortalece. Dice la palabra que esta es la confianza que tenemos en Él para nosotros vencer, que Él venció el mundo y que nos hizo a nosotros más que vencedores. ¿Cuáles son las herramientas que podemos tener? El dolor es inevitable. Yo no voy a decirte que la Biblia nos presenta herramientas para no sufrir, porque vamos a sufrir. Es inevitable, es un desprendimiento, es un morir, es un luto para dejar de hacer, de vivir, de practicar cosas que, como decimos, no solo no agradan a Dios, sino que nos hacen daño a nosotros y a los nuestros. O sea, es inevitable que haya dolor. Va a haberlo. Pero ¿qué herramientas podemos tener para lograr salir bien librados de eso? Pues primero que todo, yo pienso que la ayuda de Dios. ¿Sí? Yo pienso que y esta es la confianza que tenemos en Él, que Él venció el mundo y nos hizo a nosotros más que vencedores. O sea, podemos lograrlo. No será fácil, no será de un día para otro, pero podemos lograrlo. En Él está la confianza, tenemos que aferrarnos. La palabra también dice, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Es la tarea titánica que se tiene para decir no más, por más que me tienten, por más que aparezca gente que me impulse a esto. Si es necesario pasar por groseros, vamos a pasar por groseros. Si es necesario pasar por maleducados, vamos a pasar por maleducados. Voy a cerrar puertas, como dice la palabra también, creo que aplica acá. Si es necesario, no abrirles la puerta. Hay gente que definitivamente me lleva, me empuja, me seduce, me tenta, que son instrumentos del diablo para hacerme retroceder, caer, dañar el proceso, el propósito, el avance. Entonces yo tengo que ser radical y resistir con sabiduría, ¿sí? Y si tengo que mostrarme tosco, fuerte, serio, aún irreverente, lo voy a hacer, pero lo voy a dejar claro al mundo, al diablo y a las personas que yo no pienso dar un paso atrás, que yo quiero seguir hasta tener la victoria, porque hay una promesa en la palabra que me dice, resistid al diablo y él huirá. Dice la palabra, él huirá de vosotros. Entonces está esa promesa en Dios, que yo debo aferrarme, que yo debo agarrarme a ella, que yo debo cogerla con mis dos manos y decir, sé que no va a ser fácil, pero entiendo que es lo mejor y que debo hacerlo, que es mi responsabilidad hacerlo y que me voy a concientizar, que la gente me entienda o no me entienda, me apoyen o no me apoyen, me ayuden o no me ayuden, yo tengo que llegar hasta el final, yo tengo que lograr todo lo que Dios quiere de mí, todo lo que me he propuesto en Dios. Tengo que lograrlo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Él está conmigo como poderoso gigante para darme la victoria. Así que es ese uno de los puntos, o son dos ayudas fuertes que yo tengo para lograrlo, ¿sí? Resistir, y la promesa dice que el diablo terminará yéndose. O sea, esa tentación, esa prueba, esa atadura, esa cadena, esa maldición se tendrá que ir por mi resistencia. Pero ¿cuál es la resistencia? En Dios, en su palabra, en lo que Él dice. ¿Cómo venció el Señor al diablo en la tentación en el desierto? Con la palabra. Escrito está, y creí esa palabra y la citaba y la declaraba, y escrito está, porque puede ser que a veces nos parezca y el diablo nos quiera hacer ver que solo son palabras. No, en el mundo espiritual están sucediendo cosas poderosas cuando tú declaras la palabra de Dios, porque cuando tú declaras la palabra de Dios con fe, tú estás diciendo, yo creo esta palabra y por ende Dios la va a ejecutar a mi favor. Como decía el salmista, Señor, haz juicio a favor de nosotros tus hijos, haz juicio a favor de tu pueblo. Hay que creer en la palabra del Señor. También dijo el Señor allí en San Juan 17, cuando estaba orando por todos nosotros en cabeza de los discípulos allí, dijo el Señor lo siguiente: Padre, santifícalos en tu palabra es verdad. ¿Qué quiere decir eso? El Señor nos está mandando a estudiar la Biblia, a llenarnos de la palabra de Dios, que tiene que ver con lo que acabo de decir. ¿Cómo podemos resistir con la palabra de Dios al diablo, callarle la boca con los argumentos, con los edictos legales que hay en la palabra de Dios a nuestro favor para todas estas situaciones? Pues conociéndola, leyéndola, estudiándola. El problema es que nosotros vivimos más con dichos populares que con la palabra de Dios, y con dichos populares nunca vamos a vencer las tinieblas. Lo vamos a vencer con la palabra de Dios.
¿Qué otro argumento, qué otra fortaleza puedo tener? Pues la presencia de Dios. La Biblia dice que en la presencia de Dios nuestros enemigos huyen, nuestros enemigos son derrotados, no resisten la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que el Señor nos está llamando a convertirnos, en personas que nos congreguemos, que busquemos la presencia del Señor, que tengamos nuestro tiempo con Dios, nuestra intimidad con Dios, que tengamos momentos con Él. Y eso va a hacer que esta guerra, que esta lucha sea ganada, que tengamos la victoria. Algo me enseñó el Señor algunos años ya y lo comparto y te lo quiero compartir en ese momento también. Y es, la victoria está asegurada, pero la lucha es inevitable. O sea, el hecho de que la victoria está asegurada no nos evita la pelea, porque es la pelea la que nos lleva a pagar nuestro precio, a poner nuestra parte, a esforzarnos, a hacernos más fuertes que antes, más fuertes que nunca, con la ayuda y con la bendición del Señor. Por eso declaro esta palabra en el nombre que es sobre todo nombre, declaro esta palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que la victoria es tuya, que Dios está contigo como poderoso guerrero, que Dios va delante de ti, abriéndote brecha, abriéndote el camino. Dios está contigo. Dios va delante de ti en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo declaro esta victoria sobre tu vida para la gloria y honra de nuestro amado Padre Celestial. Así que el dolor no lo podemos evitar. Lo que sí podemos evitar es más dolor del necesario, o no digamos tanto del necesario, sino del normal que se gesta ante un proceso de estos, ante un precio de estos, ante un morir de estos. Porque con Cristo estamos juntamente crucificados, y lo que implica eso para nosotros, entre otras cosas, es que estamos muriendo a muchas cosas que éramos, que somos y que sabemos que ya no podemos seguir siendo, ni podemos permitir que sigan en nosotros. Así que felicito de una manera especial a todas aquellas personas que se han tomado la tarea de decir: voy a morir a esto, voy a renunciar a esto, voy a salir adelante frente a esto, voy a lograr que Dios me dé la victoria, que Dios me ayude, que Dios me saque en bendición. Sé que estoy haciendo la voluntad de Dios, sé que estoy haciendo lo que le agrada a Dios, por ende sé que aunque Dios no me va a alcahuetear, no va a hacerlo todo por mí, sí me va a ayudar, sí me va a tener en su mano, sí me va a fortalecer y sí me va a ayudar a sacar adelante, porque en Cristo somos más que vencedores, dice la palabra del Señor. Así que busca la presencia de Dios, y si vas a buscar personas para tener ayuda en medio de este tema, busca personas que realmente sean direccionadas del Espíritu para tu vida, no cualquiera. No abras tu corazón a cualquiera, no cuentes tus procesos a cualquiera, no cometas ese error, porque en los oídos de cualquiera pueden estar los oídos del diablo también, que se aproveche de todo eso para, en lugar de ayudarte a tener la victoria, a salir adelante, lo que acaban es de hundirte. Es muy importante tener en cuenta las reacciones, los síntomas que se presentan cuando tú decides renunciar, cuando tú decides cerrar puertas, cuando tú decides alejarte de cosas a las que estás acostumbrado, arraigado, y que definitivamente entiendes y decides decir no más. La carne empieza a sentirse, a dolerse, empiezan a aparecer síntomas que tú los puedes confundir con depresión, tú los puedes confundir con otros ataques de las tinieblas, de diferentes cosas, y tienen que ver con un duelo natural, con un duelo normal, porque tú decides a voluntad esforzarte a tener abstinencia de esas cosas, a decir no más, no voy a ceder, no voy a caer más en esto. Y como te has estado acostumbrado, acostumbrada, no sé puntualmente para cada uno cuál sea el problema, cuál sea la atadura, cuál sea la práctica a la que estén decidiendo morir, renunciar por amor a Dios, por amor a ustedes mismos, por amor a los suyos. Pero eso genera una reacción. Así lo decía hace un momento, así como la persona adicta a las drogas alucinógenas, que se privan, a veces los llevan a lugares que se encierran y los cohíben de volver a ver todo eso. Empiezan, en algunos casos, he sido testigo de eso, hasta vivir convulsiones, porque es muy fuerte, la atadura es muy fuerte, la carne, el deseo tanto natural, carnal, como los demonios que pescan ahí en Río Revuelto para tratar de desesperarte y hacerte creer que sin eso no vas a poder vivir, que lo necesitas, y es fuerte. Al principio, como decía, tú lo puedes confundir con depresión, pero también puede pasar a una depresión. Si tú no te aferras a Dios, si tú no entiendes, no logras entender, captar que
como decía también, esto es un duelo a lo que estás muriendo. Esto es un duelo a lo que te estás enfrentando y duele porque es como si te desprendieran algo, porque esto en ocasiones se ha fortalecido tanto, se ha sentado tanto en la vida, en el corazón, en el pensamiento de algunas personas, que literalmente te puedo decir que es como si te estuvieran arrancando un pedazo de la piel. Es doloroso, es duro. Vas a sentir por un momento, sobre todo al principio, en esos primeros días, en esos primeros meses, en algunos casos, que te falta algo, que es como si te hubieran quitado un brazo y te hubieran dejado la herida ahí en vivo. O sea, te vas a sentir mutilado, vas a sentir que se fue algo que hacía parte de ti, a lo que ya estabas acostumbrado, por lo que creías que no podías vivir sin eso. Entonces, son cosas que son interesantes, que tengas en cuenta, que abordes, porque eso va a pasar. Eso va a pasar. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, del mismo apóstol Pedro, 3 años y medio caminando con el Señor y todavía cargaba la espada. Hay cosas que para nosotros son difíciles de dejar de practicar, de hacer. Entonces, no quiero decir que tú, al igual que el apóstol Pedro, vas a durar 3 años y medio, porque Dios está adelantando los tiempos, Dios está adelantando las cosas, y eso también pues hace entender que los procesos son más duros, más difíciles, más dolorosos, pero la gloria venidera también es mayor y más pronta. ¿Y por qué quiero que te digo esto? Porque es de entender que si Dios acelera todo, es como si te dieran un intensivo. Los trabajos que ibas a tener en un semestre los vas a tener en una semana, ¿sí? El esfuerzo que ibas a tener en un semestre, en 5 semestres, lo vas a tener en un año, en medio año. Entonces es importante que entiendas que todo esto va a pasar, que todo esto va a suceder. Entonces el proceso va a ser fuerte, pero tienes que pararte firme, saber que Dios está contigo y que tú tomaste una decisión, que tú eres una persona hecha a la imagen y semejanza de Dios, que todo lo puede en Cristo que te fortalece y que lo que necesitas de Dios está en ti. A medida de que te esfuerces, aún con lágrimas en tus ojos, aún como decía también hace un momento atrás, aunque sientas que la gente no te entiende y que no te puede ayudar mucho, Dios sí, el Espíritu Santo está ahí para guiarte a toda la verdad, para consolarte, para fortalecerte. Así que refúgiate en Él, porque Él te va a sacar adelante. Y yo te digo algo, qué bueno que el Señor me permite hablarte un poquito más del tema, porque yo te voy a decir algo importante, interesante, y es lo siguiente: si Dios te está guiando a esto, si Dios puso en tu corazón que tomaras esta decisión de morir, de renunciar, de dejar atrás todas estas cosas a las que Él te está guiando, es porque hay un gran propósito contigo y Él no quiere que se pierda. Pero no solamente eso, seguramente, y estoy totalmente seguro de esto, es que está a punto de activarse esto a otros grandes niveles. Dios está interesado en hacer contigo ya cosas poderosas, maravillosas. Así que ánimo, porque Dios está contigo. Es muy importante también que tú tengas algo en cuenta, y es que la carne te va a hacer pataletas, que la carne va a tratar de no dejarse dominar, la carne va a tratar de siempre salirse con las suyas, va a tratar de manipularte, y el diablo, que el Señor lo reprende, los demonios le van a ayudar. Y es importante que tú te guardes, te cuides de esas pataletas. Son como esos picos altos y bajos. Lo importante es que tú los superes, que tú te mantengas, que tú mantengas tu sobriedad, tu firmeza en esos picos altos, porque de allí va a depender tu victoria. Porque te voy a decir, todo proceso con Dios es de principio a fin. ¿A qué me refiero con esto? O sea, es importante que tú sobrepases los picos altos para que no te tengas que devolver a comenzar como si fuera de cero otra vez. Es importante que tú tengas eso en cuenta. Lo decía también del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo esos picos, lamentablemente sucumbió a ellos. Lamentablemente no fue sabio, lamentablemente echó todo a perder. La carne va a hacer pataletas, pero lo vas a doblegar. Lo vas a doblegar con el ayuno, con la oración, con la búsqueda permanente de Dios. Porque para eso es el ayuno. Cuando los discípulos intentaron liberar a un muchacho de un espíritu de epilepsia y no lo lograron, el Señor fue y dijo algo interesante allí. Dijo, hay géneros y tipos de demonios, y también podemos redondear diciendo, hay batallas en la vida, hay propósitos en la vida que solo los vamos a lograr con ayuno y oración. El Señor dijo puntualmente allí, hay género y tipos de demonios que solo salen con ayuno y oración. Entonces, esto no se basa, escúchame esto porque es importante que tengas esto en cuenta, muy importante de hecho. Esto no se basa solamente con una buena intención. Esto no se va a lograr solamente con decir, yo quiero hacerlo.
no es el emocionalismo, es la determinación, es la decisión de saber a qué me voy a enfrentar, de saber de que, aunque desconozca algunos detalles de lo que va a ser ese proceso, sé que la voy a tener dura, sé que no va a ser fácil, sé que va a ser algo complicado, pero que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, que Él me va a sacar victorioso de ese proceso si me lo propongo. Entonces es importante que tengamos eso bien en cuenta. Ahora, recuerda, esto es una determinación, o sea, es una decisión de vida o de muerte, o sea, donde te la juegas toda, donde dices, o pierdo todo o gano todo, pero sabes que con Dios siempre vas a ganar. Y también vas a perder, pero vas a perder lo que realmente necesitas perder, lo que realmente no te conviene. Y es una decisión a muerte porque tiene que ver con tu vida, con tu fracaso, con tu éxito, con los tuyos. O sea, no solamente tú estás implicado, están implicados los tuyos alrededor. Sin embargo, tienes que centrarte en ti. Yo le aconsejaba a algunos muchachos en algún momento cuando les daba conferencias para su proceso de rehabilitación. Yo les decía, no centren su cambio en que voy a cambiar por papá, voy a cambiar por mamá, voy a cambiar por mis hijos. Cambia por ti, porque en algún momento estas personas pueden hacer algo, pueden fallarte y eso te va a desilusionar. Entonces tu propósito de cambio se puede ir a la caneca de la basura, porque como la persona en la que tú estabas poniendo tu deseo de cambio te falló, eso te va a desanimar. Pon tu cambio en ti, tú eres importante, y al entender que tú eres importante vas a ver que realmente ellos lo son para ti. Pero tienes que entender esto para que el enemigo no te manipule por ningún lado. Tienes que saber que el enemigo te va a poner trampas. La palabra dice claramente, el sabio ve el peligro y huye. Tienes que ser sabio, tienes que ser sabia en este proceso, en este propósito, evitar circunstancias, evitar personas, evitar lugares, evitar cosas que vayan a llevarte a caer, que tú sepas que te hacen que estar en peligro, que te van a hacer caer, que te van a hacer fallar, porque entonces vas a perder todo el esfuerzo, vas a perder todo lo que te has propuesto. Y esto, como decía hace un momento, es un detalle, es una guerra, es una decisión de vida o de muerte. Verás frutos muchos para la gloria y honra del Señor, de gran bendición para tu vida y para los tuyos. Por eso es importante que tengas en cuenta que una de tus tareas diarias, con disciplina, con determinación, es no proveas para la carne, no des lugar al diablo. Sabes cuál es el peligro, sabes qué es lo que te conlleva a eso. No des lugar, muere a ti mismo, muere, sacrifícate, ve voluntariamente como lo dijo el Señor. No es que me quiten la vida, es que yo la estoy entregando por amor a ustedes, por salvación a ustedes. Entonces es importante, sacrifica la carne, sacrifícala para que viva el Espíritu, para que el Espíritu se fortalezca en ti. Así que ánimo, porque Dios está contigo. Te felicito, hombre, mujer de Dios, que te estás esforzando por morir, por renunciar a muchas cosas que sabes que son maldición y no bendición, que no agradan a Dios y que no te convienen a ti ni a los tuyos. Mil bendiciones. Esta es la palabra que el Espíritu Santo había puesto en mi corazón para compartirte el día de hoy. Así que ánimo, porque las aflicciones presentes no son nada comparadas con la gloria venidera. Viene la recompensa de Dios, porque en ese morir estás honrando a Dios y Dios honra a los que le honran. Mil bendiciones. Hasta aquí el poder de su presencia. Te invitamos a compartir este mensaje y así ser puente de bendición para muchos más. Síguenos a través de nuestras redes sociales. En Instagram, encuéntranos como Pastor Genaro Hernández. Facebook, El Poder de Su Presencia. Twitter, Pastor Genaro. Y próximamente espera nuestra página web, que contará con la emisora online, como todos nuestros contenidos y nuevos proyectos. Recuerde que para recibir nuestros mensajes diariamente por WhatsApp, puedes contactarnos al celular 311-262-4996. Y si estás por fuera del país, no olvides incluir el indicativo de Colombia. El poder de su presencia. Una palabra del Espíritu Santo a nuestro espíritu.